distintivo es la presencia misma de Cristo Jesús, hermano, porque el Señor se manifiesta para bendecir a nuestras vidas. Él nos está hablando constantemente y Él está en medio nuestro para recibir lo que le ofrecemos gratuitamente. La diferencia es en Cristo Jesús, en lo que Él hace. La ley estaba llena de obligaciones, de rituales, de exigencias. Y la gente ya estaba cansada de los sacrificios, de las festividades, de los sábados y de tantas esas cosas. Todo eso pues era nada más una figura, pero lo esencial es Cristo. Lo esencial es Cristo. Y el apóstol Pablo siente el dolor en su pueblo Israel, porque ellos no recibieron a su Mesías prometido, a Cristo Jesús. Y él dice: la salvación no es por la ley, la salvación es por creer en Cristo. Dice: la salvación no es imposible de alcanzar porque no está en el cielo. ¿Quién podrá llegar hasta arriba? Ni tampoco está hasta abajo, porque ¿quién podrá ir a recibir ya la salvación de los cautivos? ¿Quién podrá liberar a los cautivos que esperan la salvación allá abajo? Y dice: solamente Cristo, porque el mismo que descendió es el mismo que ascendió. Porque Cristo Jesús, cuando culminó su obra, Él dijo: vuelvo al Padre de donde salí, pero vuelvo al Padre esperando que la obra sea completada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está preparando a la iglesia. Es lo que vamos a ver en el capítulo 11, ¿verdad? Porque el Señor está preparando a su iglesia. Pero nos dice, mire, versículo 12: porque no hay distinción entre judío y griego, porque la salvación es universal. La salvación es para toda persona. A nadie se le excluye. El evangelio debe de predicársele al rico, al pobre. Debe de predicársele al blanco, al café, al negro, al amarillo, a toda raza humana. Y el evangelio debe de predicarse gratuitamente, sin ponerle precio al mensaje, porque debe de ser algo que se le ofrezca a la gente sin ningún interés personal. Lo que debe de hacerse es predicar el evangelio y darle a la gente la propia opción de arrepentirse, porque es la persona que debe de reaccionar al mensaje. Por eso a veces uno vive la angustia, y yo pues me identifico con aquellos hermanos que tienen algún pariente que no se ha convertido, algún padre, alguna madre, algún hermano, y están ahí tratando: ¿cómo hiciera para que mi mamá entendiera? ¿Cómo hiciera? Porque está vendada por la religiosidad. Ella sigue pensando así allá, y está esa angustia porque uno quisiera que se salvaran, hermano, pero son ellos que tienen que tomar su propia decisión. Porque la salvación no es transferible, no es hereditaria. No por ser hijo de un cristiano automáticamente es cristiano. No es así. Cada persona tiene que tener su propia experiencia con la salvación. Y nosotros, como le dije, debemos de orar, debemos de hablar, pero debemos de vivir una vida que pueda impactarles a ellos, para tratar de ganarlos para Cristo Jesús. Porque si no logramos ganarlos para Cristo, entonces lamentablemente vemos el caso del rico y Lázaro. Porque el Señor, ¿verdad?, ahí abre el panorama de una tremenda realidad en la otra vida. Note usted de que el rico, al ver a Abraham, dice: Padre Abraham. Note usted de que era un hijo de Abraham, pero estaba perdido. Un hijo de Abraham que había ido al infierno, aun cuando Abraham, el padre de la fe, tenía promesas de salvación.
Así hay hijos de cristianos que lamentablemente se van a la condenación, hijos de pastores aún, que pueden ir a condenación, hermano, porque no es por lo que uno quiera. Como le dije, uno debe de orar y insistir: sálvalo, Señor, y esforzarse y usar todo recurso que tengamos. Porque sabemos nosotros que si alguien no cree en el Señor y no recibe la salvación, el destino eterno es la condenación. Porque dice en Apocalipsis: y aquel que no se encontró su nombre inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y esa es la muerte eterna que dice la palabra. Por eso dice la palabra: ahora es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Nosotros como iglesia debemos de enfocarnos en la salvación. Como le dije, este es uno de los temas principales de la palabra, y nosotros debemos de insistir, hermano, como Pedro dice que insistía y decía: sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pablo predicaba la salvación. Todos los demás apóstoles y discípulos predicaban la salvación, hermano, porque es el tema principal de la palabra. ¿De qué sirve saber de dispensaciones, de escatología, de eventos futuros, si no se tiene lo esencial, que es la salvación? Como le preguntaron a un hermano y le dijeron: oiga, señor pastor, le dijo, hábleme un poco del anticristo que viene, le dijo. ¿Para qué te hablo del anticristo? Mejor te hablo de Cristo, le dijo, porque es lo que más te sirve, le dijo, ¿verdad? Y es una tremenda verdad. Pero la gente tiene curiosidad de saber acerca de otras cosas. Pero lo más importante es de que nosotros estemos seguros en Cristo Jesús. Dice versículo 12: porque no hay distinción. La salvación es para todos. El Señor es el mismo Señor de todos, y todos los que invocan al Señor pues van a ser salvos. Versículo 13: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ahora versículo 14, y esto pues es una exhortación de la palabra para nosotros. ¿Cómo pues invocarán a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ese es un problema grande, porque aquellos que hemos sido llamados para predicar el evangelio no estamos haciendo nuestra tarea, y por eso hay quienes no están oyendo la palabra de Dios, y a causa de no tener un mensaje adecuado es de que ellos no toman decisiones en sus vidas y van camino hacia la perdición, hermano. Pero si nosotros seríamos conscientes, hermano, de que las personas necesitan oír el mensaje, entonces haríamos nuestro trabajo. ¿A cuántas personas ha evangelizado usted en los últimos 2-3 días? Qué silencio, parece un velorio aquí ahora, ¿verdad? Pero qué dura realidad, porque nosotros debemos de estar predicando el evangelio constantemente, hermano, en todo. Y aun si en el trabajo se le permite, sin meterse en problemas, hay que hacerlo. Señor me ha permitido predicarle el evangelio, ¿verdad? La gente escucha mi música, nada menos ayer, ¿verdad? Alguien estaba escuchando los cánticos que yo pongo en la VEN, ¿verdad? Y digo, si alguien quiere ver mi trabajo y supervisarlo, requisito, tiene que escuchar lo que yo estoy oyendo, ¿verdad? Pongo mi y hasta ahora no he tenido ni una sola queja en 20 años. Dicho sea de paso, me mandaron mi tarjetilla de agradecimiento, mi reward ahí por 20 años de servicio en la compañía. Pero mire, hasta ahora pues ¿ya? Ha sido una oportunidad para predicar el evangelio. Y estuvimos hablando, resulta que es un creyente frío, que no mucho se congrega últimamente, pero empezamos a reforzar la doctrina, a reforzar, ¿verdad?, la importancia de buscar de Dios por los tiempos difíciles que estamos viviendo, y esperamos que la palabra de Dios continúe en su obra.
Porque Dios es el que obra en nosotros, el querer y el hacer. Dice en Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que obra en vosotros el querer y el hacer. La salvación es algo que Dios opera en nosotros y se crece en la salvación. Porque la salvación es algo que va desarrollándose en nosotros. Dice en Tesalonicenses: para